Bien. Habíamos quedado en que íbamos nada más a hacer breves comentarios acerca del subtema de 8 peligros en la labor de la consejería. ¿Por qué? Porque son muy obvios a nivel ya en que ustedes están en el pastorado, son subtemas o tópicos muy obvios, ¿no? Pero vale la pena comentarlos porque me interesa, como les mencioné la vez anterior, me interesa entrar ya al tema de la consejería de niños y adolescentes, que ese tema sí se toca poco. O sea, al menos ver los elementos principales en que se basa una consejería de esa naturaleza. Bien, entonces, nada más, creo que en la página 19 de su manual, yo tengo una versión un poco más antigua, donde dice 8 peligros éticos en la labor de la consejería. ¿Sí? A ver si ustedes me confirman que es ahí. ¿Sí? Dice, Sí. ok. Bueno, en el punto número 1 dice excesos de confianza en la información unilateral. ¿Esto qué es? Que nosotros no nos inclinemos, que hablamos algo de la neutralidad y todo eso, que no nos inclinemos solamente en una sola versión. Porque pues ahora todos los medios informativos, todas las presiones que hay de, a, de los activistas de X organización son muy parciales y son muy tendenciosos al lado que les conviene, ¿no? Pero ya se ha generalizado. Entonces, solamente una advertencia, tengamos cuidado con ese tipo de situaciones porque alguien, sobre todo con jóvenes, muy jóvenes, jovencitos tal vez de terciario o universitarios, que tengan ciertas influencias ya muy fuertes de tendencias sociales, de activismo de X organizaciones y que quieran pedir consejo porque están confundidas, ¿sí? Están confundidos y no saben si esa corriente tiene razón o no tiene razón. ¿Qué es lo que opinamos? ¿Dónde se deben de ubicar? Les digo esto porque eso nos ha estado pasando con algunas, sobre todo con personas que están en el ámbito universitario. Y que, bueno, llegan con, es que son muy convincentes los argumentos y acá y todo, y bueno, y nada más es una manera de conocer y saber cuáles son los argumentos que puedan tener las diversas tendencias sociales y saber qué contestar a esas interrogantes con personas que a veces no son directamente las afectadas, sino los familiares, las mamás, los papás, dice, es que mi hija asiste a tal cosa, mi hijo asiste a tal cosa, y yo quiero saber cómo hablar con ellos, cómo tratar el tema. Primeramente debemos nosotros de tener una confirmación o aclaración de qué es, cómo está la familia en su cuestión espiritual, si espiritualmente hablando es una familia con convicciones, establecida con firmeza en lo que pues, deben saber y conocer. Y lo segundo, de que se tenga una convicción en la cual los papás hayan sabido transmitir a sus hijos, ¿no? Quienes están pues pidiendo que se les ayude porque tienen en confusión. Cuando ya un hijo adulto mayor de edad ya tiene convicciones propias, pues sí, ahí ya, si los papás son los que nos piden consejo qué hacer en esos casos, pues lo único que podemos decirles es, bueno, ya son adultos y que ellos elijan, son personas ya con una definición y pues bueno, lo que pueden hacer es orar, ¿no? Les estoy hice un estudio, pero lo quiero pulir más. Ya lo expuse el día de ayer, a donde fuimos a una congregación que casi toda
todos los líderes y el presbiterio fueron nuestros alumnos y se formó esa congregación. Y estuvimos tratando un tema muy interesante, pero quiero afinarlo porque me gustaría después en una sesión especial podérselas compartir, que es cuándo es, fíjense cómo es el tema, nada más les doy la configuración del tema. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo para que nos den sueños? Él, el Señor, como se lo dio a los profetas y aún a gente que no era profeta, como fue José, o a gente impía como el rey Nabucodonosor. José, el padre adoptivo de Cristo, ¿eh? O a un impío como fue el rey Nabucodonosor, o haya sido también el faraón. ¿Y cómo es que trabaja el Señor? Y bueno, lo que he investigado y he encontrado, que es a través del sueño profundo, cuando están las ondas delta del cerebro, y cómo ahí es cuando el Señor ministra eso. Y son descubrimientos científicos recientes, y que los bebitos en la matriz también tienen ondas delta, y es cuando les podemos ministrar. Entonces lo que estoy haciendo es una relación entre las funciones cerebrales eh, y que solamente ahí puede interactuar el Espíritu Santo, pero se necesita y se requiere un intercesor, que seríamos nosotros, siendo uno con el Señor y el Espíritu Santo, se puede ministrar. Se puede ministrar a los hijos en el sueño profundo, cuando ellos están durmiendo, o quien sea. Entonces está muy interesante el estudio y de esa manera creo que podríamos llegar a una conclusión que en consejerías difíciles en las cuales no haya una convicción plena, se pueda interactuar con ellos en ese sentido, aprovechando. Ahora, uno simplemente acompaña como acompañante y consejero al Espíritu Santo, pero el que hace la obra la hace el Espíritu Santo. Y la hace cuando están dormidos, no conscientes, los niños o los jovencitos. Entonces, y es algo que Dios creó y que Dios hizo. Entonces, estoy afinando, puliendo y buscando más información para que cuando la tenga yo lista, la podamos ver, ¿sí? A lo mejor ya terminamos acá, pero sí queremos seguir dando de vez en cuando y en otros horarios y días que ustedes puedan, con previo anuncio, algunas cosas, porque tengo otras cosas por ahí pendientes que sería los métodos de regulación a la natalidad, cuáles son los que Dios aprueba y cuáles no, para que puedan ustedes hablar con sus congregantes, hablar en detalle. Bueno, hay otros temas ya independientes que no son muy cortos para un módulo, pero son bastante importantes, aunque sean temas cortos, pero fundamentales y trascendentales. Bien, entonces por ahí se los aviso. Bueno, entonces nosotros debemos de tener ese cuidado más hoy. Enterarnos un poco de lo que se habla fuera, de cuáles son sus posturas y también tener cuidado de no incurrir en una situación incómoda para el ministerio, ¿sí? Sobre todo con terceros. Entonces eso sería lo que tenemos que hacer. El número 2 dice llegar a conclusiones prematuras. A veces, y lo mencioné, a veces hay que esperar la voz del Espíritu Santo que nos hable sobre determinada situación. No es bueno apresurarnos, sobre todo por cuestiones de tiempo de nosotros. A veces hay gente que le cuesta mucho trabajo explayarse, hablar de su circunstancia, tienen bloqueos mentales o bloqueos espirituales y hay que saber esperar. También eso es bueno, que también fue un temita que por ahí hablamos. Involucrarse en demasía. Uh, Sobre todo cuando existen en una consejería, no meternos demasiado, sobre todo cuando hay situaciones legales de por medio, de por medio. Primero, o que competan o que sean cuestión de competencia de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, porque es delicado, nuestra labor es totalmente espiritual. Yo me doy un poco la libertad como médico porque soy médico titulado,
puedo dar una opinión médica sin problema, pero dar una orientación médica si no se tiene un aval, sí es un poco riesgoso para ustedes, ¿sí? Entonces es mejor tener localizado a un médico creyente, a un psicólogo creyente, un abogado creyente, antes de meterse demasiado o profundizar, aunque tenga uno la respuesta, por la experiencia. Por la experiencia, y sí, ya sé qué se dice, cómo se resolvió un tal caso y todo, pero si hay algo legal o profesional de por medio, mejor hay que abstenerse y que sea la persona la que, ya una vez teniendo la opinión de lo que sea, ya podamos nosotros dar un criterio, una orientación, pero ya con un respaldo de una persona experta o que sepa. Ese sería mi recomendación para este tema. El 4 dice asociaciones de carácter íntimo con el sexo opuesto. Bueno, ese no lo comentamos mucho. Lo único que puedo decir es que es común que ocurra, que siempre haya una cierta tendencia a simpatizar con el género que corresponde, y así es correcto. O sea que mujercitas den consejería a mujercitas y varones a varones. Y en lo posible no evitar los cruces. A veces se tiene que hacer, pero bueno, ¿qué se recomienda? Bueno, a nuestros alumnos que están empezando apenas, les recomendamos, si vas a dar una consejería y no hay otra manera de darla, que sea una persona de género diferente al tuyo, tienes que estar en un lugar no cerrado, puertas abiertas y que haya gente cerca. Eso es para no incurrir en situaciones difíciles. Es una recomendación. ¿Por qué? Porque nunca falta el acusador de los hermanos, ¿no? Que es el ministerio del diablo, de a veces levantar infundios o cosas de calumnias. Entonces tengamos esa precaución. El 5 dice deslices informativos. Los comentarios que a veces queremos hacer bien intencionados, pues sí, nada más tener la precaución a quién se lo decimos. Si sabemos que eso les entra o va en cuanto a la vida privada de alguien, pues sí respetarlo, ¿no? Respetar la secrecía, se le llama eso en términos jurídicos, de mantener el secreto profesional, que es algo ético y que todas las profesiones tienen, y más en lo espiritual. Los médicos tenemos secretos, de los secretos profesionales de los pacientes, que a veces solamente una orden de autorizado de la ley nos puede obligar a decir algo de alguien. Los abogados también. Bueno, en muchas disciplinas de este tipo. El pastor también tiene esa de guardar el secreto. En el gremio católico romano siempre ha existido el derecho, el secreto de confesión. Y bueno, no es que seamos religiosos ni mucho menos, pero sí también tiene que haber un secreto pastoral de los congregantes, ¿sí? Entonces sí tenemos que en ocasiones mantener eso, a veces anotarlo en un lugar muy privado, en un archivo, en las computadoras tenemos partes en donde podemos meter un archivo encriptado, o sea, con clave nada más. Y ahí nadie se puede meter más que ustedes, ¿bien? Dice otro, el 6, el no darnos cuenta de nuestras limitaciones en la consejería. Bien, bueno, pero pues de eso se trata esta capacitación, de que lo que haya que haber complementado, pues bueno, estamos procurando darlo. Entonces la recomendación es que si alguien quiere colaborar con ustedes en la consejería, bueno, ustedes ya tienen la instrucción para darles capacitación en eso con toda libertad. De eso se trata la enseñanza, que se multiplique, ¿sí? Que se multiplique. Bien, número 7 dice excesivo o escaso énfasis en lo espiritual, no en lo anímico, no en la empatía, no en la identificación de un determinado problema de las personas, sino en la cuestión tanto de llenados de citas como no dar ninguna. Siempre vamos a estar buscando un equilibrio justo de dar
escrituralmente hablando, lo que se tenga que dar. Lo que se tenga que dar. Eso es lo importante de esto. Y el número 8, un ministerio falto de equilibrio. Bueno, que esto es que establezcamos, y que también lo había comentado en alguna ocasión, establezcamos horarios, días, con el control de nuestro tiempo. Y no es tanto por las personas que asistimos, sino porque cuando nos llenamos de consejerías y descuidamos otras áreas, ya sea del mismo ministerio o situaciones familiares, sí tengamos esa precaución, ¿sí? De ir llevando un equilibrio y dar un tiempo, tal día, de tal hora a tal hora, y si no asiste una persona a ese horario, bueno, se cancela y hasta que haya una nueva cita, hasta que haya una nueva cita, porque sí tenemos que tener cierta disciplina, y es bueno, en la psicoterapia existe algo que se llama contrato terapéutico, y el contrato terapéutico es un acuerdo que se hace con el paciente para que haya un cobro de honorarios, aunque sea mínimo, simbólico. No estoy hablando nada de cobrar, sino que aquí sería una especie, similar a un contrato terapéutico, sería un contrato de administración de tiempo. ¿Cuál va a ser lo que el aconsejado va a respetar? El tiempo que le digamos, que a qué horas va a llegar y hacer lo posible que a qué hora se debe de retirar, y no tanto porque se vaya el aconsejado, sino porque nosotros tenemos también nuestros tiempos, de no descuidar a la familia, no descuidar nuestras actividades, ¿sí? Entonces, es muy recomendable que sí tengamos este tipo de disciplina también. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna preguntita de estos 8 puntitos? Nada más quería hacer comentarios rápidos acerca de esto. Y ahora sí vamos, me parece que es la página 38 de su manual, que se llama Consejero de Todos. Les pido que verifiquen si en su manual que ustedes tienen corresponde esa página al tema número 8. A ver, usted me dice. Página 35, Doc. 35, ok, está bien. Sí, porque modificamos, corregimos mucho este manual viejito que tengo yo, porque tenía muchas cosas mal configuradas. Pero bueno, ya ustedes ya lo tienen, la versión actualizada. Bueno, el tema número 8 se llama Consejero de Todos. Dice Juan 6:37 como base de texto bíblico. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esto es una cuestión que el Señor mismo nos exhorta, y lo encontramos en algunos consejos apostólicos de las cartas, donde dice el Señor no hace acepción de personas, ¿sí? En este caso es el Evangelio de Juan 6:37, que el que viene a mí no lo echo fuera. Ahora, ¿pero en qué aplicamos esto? En ciertas situaciones especiales, con personas especiales. Especiales me refiero a aquellos que cuando vemos alguna dificultad para comunicarnos con las personas, nosotros tengamos ya previsto cómo vamos a establecer una comunicación. Por ejemplo, ustedes aquí hay una lista que está con letras, dice niños y adolescentes, jóvenes que se han salido de la adolescencia recién, hombres y mujeres específicamente, relaciones en los hogares, familias completas y áreas especiales en donde hay situaciones de enfermedad y, bueno, al final necesitados espiritualmente, necesitados. Ahí lo definiremos qué es esto de ser necesitado espiritual. Ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, una de las cosas que puede uno encontrar, que uno tiene la libertad de decir que no, en este tipo de consejería, pero cuando no hay otras personas, bueno, van a tener que hacerlo, ¿no? Y nosotros hemos tenido situaciones
cuando trabajamos un tiempo con enfermos psiquiátricos, sí era un poco complicado, pero funciona, funciona. Yo tuve un varón, me acuerdo, que era enfermo con esquizofrenia, oía voces y todo, y él quedó mal después de un accidente donde se golpeó el cráneo severamente, se cayó de una escalera y quedó un poco mal. Y empezó a desarrollar un cuadro psiquiátrico, debió haber sido una hemorragia interna que le afectó algunas áreas y empezó a tener una manifestación de esquizofrenia. Oía voces y la esposa lo abandonó y junto con los hijos y bueno, se le dio muy difícil, perdió el trabajo, pero tenía episodios y en los episodios de lucidez fue conmigo y me pidió que si yo podía ayudarle, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, yo todavía no estudiaba la maestría de psicoterapia, entonces me hacía así como que, oye, pero no sé si pueda, ¿no? O sea, yo lo que hice fue enviarlo porque no estaba yendo por ese motivo, o sea, ya hacía años que había salido del problema del accidente y tenía como 2 o 3 años, me acuerdo, que empezó a desarrollar poco a poco el cuadro de esquizofrenia y no había ido a atención médica. Entonces yo le recomendé, primero tienes que ir a que te valoren en un hospital psiquiátrico. Le recomendé cuál, fue y lo atendieron de inmediato porque era grave y hasta un poco peligroso. Y sí, lo atendieron bien y empezó a mejorar, al menos se estabilizó, lo suficiente como para empezar yo a hablar con él, de tratar su situación familiar, de la esposa, de los hijos, y darle, estabilizarlo a él en la cuestión espiritual, porque espiritualmente la confusión de él era que si las voces que oía eran por lo que tenía de la esquizofrenia o era espíritus que le hablaban. Entonces fue una labor bastante interesante y cuando yo consideré que ya estaba estable por la medicación que recibía, fue cuando ya empecé a tratar con él la situación. Y fue aproximadamente serían 2 años de estarlo ministrando y hasta que llegó un momento cuando llegó con él un día conmigo y me dijo, ¿sabe qué? Que ya me valoraron porque fue muy disciplinado en eso. Me hicieron una evaluación en la consulta psiquiátrica y ya me quitaron esto, esto y esto. Ya no me dejaron esto en dosis mínimas. Fue buenísimo. Y este hombre se volvió un evangelista tremendo, 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 porque evangelizaba en los lugares públicos, bien, bien. Recuperó a un hijo, que también él tenía un problema pero ese sí, desde que nació, problema de retraso mental. La esposa nunca quiso volver porque, bueno, nada más le exigía pensión y bueno, pues él ni podía. Y eso le ayudó un poco porque estaba como discapacitado él. Y bueno, eso era irreversible porque supuestamente es un problema irreversible la esquizofrenia, pero él sí recuperó bastante lucidez, bastante. A veces tenía una que otra crisis cuando discutía con la esposa, pero muy poco, ¿no? Y hasta hoy está estable. Todavía me ve después de casi 20 años de esto, o sea que sí funciona. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en el área espiritual. Pero obviamente, porque, bueno, mi conocimiento en la medicina me ayudó mucho porque no desconocía yo los tratamientos y cuando terminé la maestría, pues ya supe cómo abordar un poco mejor el problema de él, ¿no? Pero es mejor que si no se tiene esa experiencia, sí remitírselo a gente experta. Si lo dan de alta, sí podrán estar ustedes dando una consejería a ese tipo de personas. Si no, mejor no, mejor dejarlo porque a veces hay tratamientos de por vida. Bueno, pero empecé a hablar de lo último, el último puntito, y no empecé así, porque más adelante viene lo de niños y adolescentes. Ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a este otro tema. Es características del consejero de todo. Para ubicarnos la base de la cual partimos para dar una consejería en estas áreas tan especiales. Bien.
No sé en qué página esté de su manual, pero así es el subtítulo. Características del consejero. Está subrayado. Ujú. Tal vez una o dos páginas más adelante. Página 36. Bien. ¿Saben qué voy a hacer aquí? Una pequeña anotación, porque aquí. Manual nuevo. Ok, ya. Gracias. Bien. Dice el número 1. El consejero deberá ser un hombre en quien la gente pueda apoyarse. En un sentido un poco entendible. Porque precisamente, miren, de alguna manera, los ejes de gobierno espirituales en los ministerios, que es el pastorado, el apostolado, del ser profeta, maestros, evangelistas, realmente son columnas, ¿no? El sistema católico romano habla acerca de cuáles son los pilares del movimiento religioso de esa área. Bueno, es ellos, y respetamos ellos, pero nosotros en la cuestión cristiana, de alguna manera también se llega a mencionar que somos columna y baluarte de la Grey, ¿no? Eso, sostén. Y hay un ejemplo muy, muy literal, lo podemos hacer muy literal cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando ya ha resucitado, ya está resucitado el Señor, está por subir a la presencia del Padre y se le manifiesta a los discípulos y le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos, ¿sí? Y después apacienta mis ovejas 2 veces. Y ahí están hablando las 3 personas de Dios. ¿Sí? Y yo puedo, porque esa era la forma como se reconocía en ese tiempo, el apacentar a los corderitos era sostener en brazos a la ovejita pequeñita. ¿Sí? O sea, un sostenimiento. Y a las ovejas enfermas o heridas, porque eso está profetizado del ministerio del propio Señor Jesucristo, cuando dice, inicia su ministerio, cuando dice para vendar a la oveja perniquebrada. O sea, darle un apoyo a la oveja lastimada, a la oveja que está enferma. Entonces, eso es justamente lo que hacemos nosotros, ¿sí? Eso es precisamente lo que hacemos. Somos ese tipo de apoyo. Y así es. Y aquí dice, ¿qué lleva consigo? Protección, consuelo, orientación, sostén. Y nuestra meta, fortalecer, sostener y estabilizar a las personas con problemas. Que esto es nuestra labor en la consejería pastoral. Cuando haya que proteger a veces a gente necesitada, ¿no? En las zonas donde hay mucha violencia o violencia familiar, intrafamiliar, pues a veces sí tenemos que ser el apoyo y la protección. Ahora, nosotros en la cuestión de ser pastores, tenemos el respaldo de las autoridades como ministros. Inclusive el pedir apoyo a una autoridad sí es a veces necesario. Nosotros lo llegamos a hacer. En algún momento, me acuerdo que un día rescatamos a, ¿cuántos eran? 1, 2, 3, 4 hermanitos, ¿sí? 4 hermanitos, 2 varoncitos y 2 niñas. Una era muy pequeñita, tenía como 2 o 3 años de edad, la más pequeñita. Los demás eran más grandes. Y la mamá era una mujer muy concupiscente y había tenido ya anteriormente, tenía 1, 2, 3 hijos más. 3 hijos más, pero ya ellos ya se habían ido de su casa. Y esta mujer vivía con muchos, con parejas, ¿no? Y estos niñitos los abandonó. Y los abandonó y los vivían en un lugar donde se cuidaban y abandonado, donde cuidaban y criaban cerdos en un baldío ahí, abandonado, ahí vivían los 4 chiquitos, totalmente desprotegidos absolutamente, ¿no? Cuando detectamos eso, que teníamos la asociación civil que se dedicaba a eso, a menores en riesgo,
acudimos a las autoridades, pero la mamá vivía como a 2 o 3 cuadras, ¿eh? No crean que estaban así, que ella los dejó. No, no, no. Ella vivía con su pareja en turno y nunca los iba a ver. Y los niños iban y trabajaban, los más grandes, los dos varoncitos que eran los más grandes, iban a cargar canastas a las señoras que iban al mercado, les cargaban sus cosas, lo que podían y le regalaban en el mercado para llevarle a sus 2 hermanitas que se quedaban solas todo el día en esas ruinas. Era impresionantemente triste porque la mujer esta vive ahí, a unas cuadras, con sus parejas en turno, ¿no? Y bueno, y cuando nosotros con la personalidad jurídica que teníamos, pedimos ayuda a las autoridades, nos respaldaron y pudimos rescatar a los 4, y los llevamos a una casa de asistencia muy buena que hay en México, no sé si todavía estén, cristiana, como una organización de acogimiento, y trabajaban muy bien. Y bien curioso porque en ese tiempo había un programa del gobierno que todas las casas que les quitaban a los delincuentes que se dedicaban a vender cosas inadecuadas, organizaciones de ese tipo, se las quitaban. Y a la niña les tocó que las internaron a vivir en una mansión que tenía pileta, 1000 recámaras, jardines, así, bueno, una casa hermosísima que confiscó el gobierno y se las daba para esta organización, ¿no? O sea que dieron un cambio de 180 grados. Y los varones también, estuvieron en un lugar también parecido. Los tuvieron ahí hasta que llegó el tiempo en que ya estaban nutridos, con atención psicológica y todo. Y cuando llegaron, pasaron años, para esto, y los íbamos a visitar. Y ellos iban en las Navidades con nosotros, porque organizábamos en la asociación, teníamos 500 familias que atendíamos, con toda la problemática de las familias. Y la mayoría eran hijos de personas que estaban en la cárcel, de reclusos, o a veces el matrimonio estaba en la cárcel, y veíamos a los niños, a sus hijos, o eran niños de la calle que rescatábamos y que canalizábamos a estas organizaciones y los tratábamos también, o madres abandonadas, etcétera, que eran más fáciles de tratar los casos. Y estos niños, nunca perdimos contacto con ellos, todavía los vemos, acaban de ir a la boda de mi nieta, ya están casadas, ya tienen a sus hijos, los 2 muchachos, los jovencitos, bueno, ya están casados, uno es chef y trabaja bien, el otro es albañil y también tiene ya su trabajo, su familia, salieron adelante, ¿sí? Y eso, y otros más que ya hay varios pastores, hay varios que son pastores, ¿no? Mis hijos aprendieron, pues mi hija Erika, que ahora adoptó 2 hijos más, no sé si ahorita inclusive los conoce, a Angelito y a Celeste, ¿no? Que son alumnos de Multiforma, son adoptados por mis hijos, que siguieron nuestro ejemplo, y mi yerno ese es un pan para eso, que fue el que rescató directamente a estos 4 niños. Y es una bendición realmente, ¿no? Entonces, eso es apoyo. Y ese es el tipo de apoyo al cual se refiere este punto. Es, aparte de lo espiritual y todo lo que hemos comentado, también a veces es necesario ser un apoyo de ese tipo. La mesa y la casa siempre abierta para personas que sí necesiten, La casa del pastor es casi vía pública. Claro, no cualquiera entra, pero el que entra a una casa de paz, en una casa santificada, para santificarse el que entre. Entonces eso es muy, muy bueno. Dice, ser un hombre sobre el cual uno pueda llorar. Pues sí. Y dice, la meta en este punto, ayudar a la persona a recuperar su fortaleza y estabilidad para que ésta pueda controlar sus problemas. Y es una labor de apoyo que estimule a todo necesitado a enfrentarse con su problema y orientarse hacia él, cómo vencer o salir de este. Y eso es así, eso es ya cumplir con estas funciones.
Bueno, entonces algunas necesidades en situaciones especiales está la consejería a niños, que aquí ustedes pueden ver que está ahí referido. ¿Cómo es la consejería para niños? Bueno, la consejería para niños, y eso es la primera recomendación que les doy, tiene que estar siempre presente un adulto, siempre. Ya sea los papás o el tutor o quien sea. Y a través del tutor, estando en la consejería al niño, debe estar presente un adulto responsable. Nunca deba darse una consejería al niño solo o a la niña, nunca. Siempre debe haber ahí presente alguien, ¿sí? Y la mayoría de los problemas que enfrentamos son problemas casi de educación de los padres, en la cuestión de la alimentación, en la cuestión de situaciones domésticas, de obediencia y todo eso, ¿no? Bueno, ahí más bien la consejería va dirigida a los tutores o a los padres, que al niño. Al niño, ahí frente a ellos, bueno, nada más que el niño exponga qué siente y de qué se trata, ¿no? De por qué no quiere obedecer o algo. Y si el niño no se siente invadido o no se siente agredido y lo quiere decir, está bien. Y si no, no lo obliguemos. Cuando vemos que el niño está muy reprimido, entonces casi la mayoría en este tipo de cosas nos tenemos que remitir a los padres, ¿sí? Pero el niño insiste que quiere hablar con el pastor o algo, bueno, porque oyó o algo, o alguien le dijo que hablara con el pastor, bueno, pero si vemos que en este tipo de dinámicas de esa naturaleza doméstica, es tratar con los padres. Es decir, que estoy tratando de dar a entender que en lo posible evitar darle el consejo al niño, sino que más bien nos vayamos a los tutores, porque ahí es donde está la raíz del problema, ¿bien? En ese tipo de situaciones. Ahora, también, cuando sí hay una situación de tipo legal, que inclusive, como aquí dice, niños no deseados con rechazo, falta de aceptación, eso sí, y sí hay, y es bueno estar enterados que puedan acudir con un psicoterapeuta pediátrico primero. Cuando hay problemas de aceptación y todo. Y ya una vez que estén, si los papás aceptan llevar al niño a una atención especializada, es porque los papás están aceptando que tienen un problema de familia. ¿Sí? Y ese es el filtro que es válido para nosotros. Bien, si el papá y la mamá aceptan o los tutores, que es, bueno, sí, creo que sí tenemos una situación que arreglar toda la familia, primero que se trate antes que al niño, a la familia, y al niño, si nada más el niño es, si ustedes conocen a los papás, que son gente que es de un corazón limpio y transparente, que ustedes conocen bien, de buen testimonio, entonces ahí sí ya se puede determinar si hay un problema complejo psicológico en el niño, y aún así aliarse juntamente con los papás para que el niño reciba una atención especializada con un psicoterapeuta pediatra o de niños y el consejo espiritual, juntamente con los padres. Y esa es una manera muy integral de trabajar con los niños, ¿sí? O sea, acompañar en el proceso psicoterapeuta con los chiquitos, por un lado, junto con los papás, y junto con los papás tratar el asunto espiritual. Si el psicoterapeuta infantil nota o determina que la problemática está más con los papás, bueno, ya sabremos, y los papás hasta ellos mismos nos dicen, no, es que el psicólogo nos dijo que primero va a tratar con nosotros como padres. Ya está la situación definida. Entonces, no tratemos de insistir en que debamos de dar una consejería a niños así, si no tenemos la certeza, primero, de que los papás son los primeros que deben recibir
una atención psicológica, por una disfuncionalidad. ¿Bien? Entonces, cuando ya tenemos la certeza y hay una atención, nos hacemos aliados en el acompañamiento. Y si es un psicoterapeuta cristiano, mejor. Y que estén ustedes en contacto con ese tipo de profesionales y presentarse a lo mejor, ¿no? Nosotros aquí ya en Córdoba conocemos varios y son muy buenos y trabajamos conjuntamente. Ahorita estamos asesorando un instituto bíblico acá cerca en Cosquín, donde hay una persona que conocemos desde hace muchos años, que salió también del Instituto de Cristo para las Naciones, y él es director de este instituto bíblico y atiende a puros jovencitos, la mayoría vienen de provincia, que vienen para acá, a esta provincia, bueno, a Cosquín, que no tienen recursos, pero que quieren estudiar. Y hay de todas partes, y no les cobra un solo centavo. Y comen y todo, y bueno, Dios nos sostiene, ¿no? Es un hombre de fe. Y nos pide a nosotros apoyo para consejería, y tenemos una psicóloga que les está dando psicología. Entonces trabajamos en conjunto y ha habido buenos resultados, porque hay unos que se querían casar y pues bueno, estando ahí mismo, pues sí es un poco complicado para el pastor que está ahí con ellos tratar el asunto, ¿no? Porque estaba ahí él. Entonces nos dijo, ¿qué hago con estos? Y bueno, ya se pusieron las cosas en orden y todo muy bien. Y se van a casar, si no es que ya se casaron, y, y van a regresar como maestros también, porque ya son adultos, bueno, no muy, son jóvenes, adultos jóvenes, y van a regresar a ayudar al pastor. Y bueno, muy bueno, porque hicieron todas las cosas bien y en orden. Hay otro chico que de extracción indígena del norte creo que es de Salta o de por ahí, no me acuerdo bien de dónde nos dijo que era, que tenía un problema de rechazos tremendo, tremendo. Y bueno, en el acompañamiento con la psicóloga que está aquí en Manantial, nos atendemos y asesoramos a los alumnos del instituto. Entonces, ese tipo de acompañamientos son muy buenos. Yo les recomiendo que si tienen ya, consérvenlo y en comunicación pues firme y constante, afectuosa, estrecha, y cuando haya casos así, trabajen en conjunto, ¿sí? Porque además ustedes tienen la seguridad de que no van a tener algún problema de tipo legal. Ajá. Entonces ya teniendo un profesional de esa naturaleza al lado. Eso es. Bueno, aquí dice, cuando hay dificultades en cuanto hay abuso de la intimidad de los pequeñitos, bueno, ahí ya es un poco más delicado. ¿Qué hacemos nosotros con esos casos? Nosotros recurrimos mucho a la CENAR, ¿sí? De la atención al niño, a la mujer, al niño y al adolescente. Para que primero vean ellos la cuestión de tipo legal. Y cuando ellos ya entran en acción, que tienen supuestamente su propia atención psicológica, si no ustedes pueden facilitar, yo tengo a alguien que les pueda ayudar, ya será con quien ustedes trabajen, los pueden derivar las CENAP, y la CENAP se los va a agradecer muchísimo, porque bueno, luego no, como que no les dan ganas de hacerlo. Y allá donde ustedes viven en su localidad, ahí está funcionando esta organización. ¿Cómo está funcionando? ¿O no lo saben? Yo exactamente, sí, creo que sí está funcionando, pero no sé exactamente cómo se llama, si será igual que allá en Córdoba. Exacto. No, desconozco Bien. con exactitud, pero sí sé que funciona. No Bien. tengo mucho conocimiento. Sí sería muy conveniente saber un poco más de eso, ¿sí? Saber un poco más de eso para que ustedes tengan a dónde recurrir, para que también intervenga una autoridad. Y yo considero que teniendo ustedes la figura de ministros de culto, que es bueno adquirirla,
tener la matrícula, van a tener un buen apoyo de ese tipo, ¿sí? Bueno, más bien no un buen apoyo, porque a veces ni son apoyo, pero sí repartir responsabilidades. Ya si ellos dicen, no, bueno, sí, vayan con su confesor o vayan con su eso que los apoye, aquí vamos a hacer las cosas legales, jurídicas, así debe ser, ¿sí? Y si aparte tienen un abogado que quiera también atender ese tipo de cosas, bueno, nosotros acá tenemos un Roberto Pintos que ve todo ese tipo de cosas y es una bendición, ¿no? Porque aquí doctor, que hay esta situación, y bueno, ahora él está trabajando con nosotros en la organización que acabamos de formar acá en Manantial de Asiel, con los discapacitados. Entonces él nos ve, y Evelyn Ballesteri, está viendo nuestras limitaciones de tipo jurídico para no incurrir en algo inadecuado, ¿no? Y va bien, vamos bastante bien, porque sabemos hasta dónde podemos llegar y a dónde no. Y ya después, ya que tengamos un poco más de experiencia en este ámbito, no en cuanto a los que sean discapacitados, sino al manejo de personas especiales de cualquier tipo, después quisiéramos hacer una especie de convocatoria para los pastores de Manantial para ver cómo se pueden manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Ya uno de nuestros chicos que llegó con una situación compleja, ahora ya es hasta maestro, está dando un taller de reparación de electrodomésticos a otros jóvenes discapacitados. Y bien rápido, o sea, estamos viendo el apoyo y el respaldo del Señor rapidísimo. Ya estamos dando talleres de cocina, ya una chica que tiene un problema de psicomotricidad severo, ya hace su pan en su casa, ya hace su propio pan con los talleres de cocina. Algunos que tienen síndrome de Down ya se van a casar, unos también, ya se quieren casar también, ya son mayores, porque ya tienen 40 y tantos, pero se quieren casar. Entonces, bueno, ahí estamos mediando las cosas, o sea, están pasando cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que creo que vale la pena que podamos compartir con todos ustedes, pero bueno, en su momento lo haremos. Bien, bueno, ya nos llegamos al tiempo. Como debido a lo que ocurrió hoy, bueno, que fue muy bueno lo que pasó hoy con Patty, que se alargó un poquitito, pero vamos a continuar y yo quería presentarles, pero ahorita por cuestión de tiempo, unas plaquitas, pero se las voy a enviar para que las puedan ver o que aquí las veamos, que trata de esto y para ir avanzando en este tema. ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy bien, Doc. Sí, sí. Ujú. Muy bueno también lo de discapacidad, creo que es bueno que también lo podamos incorporar, que tengamos los medios, los recursos. Sí. Muy bueno. Sí. Muy bueno también. Sí, ¿por qué? Porque les estamos haciendo siendo un elemento de vinculación social, que también la iglesia debe tener esa parte, ¿no? Que son las obras buenas, las acciones justas de los santos. Esas son las acciones justas de los santos. Bueno, es un planteamiento, una sugerencia. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. Primero Dios. Bueno. Gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Saludos allá a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que les vaya